La historia de la pedagogía comienza en la prehistoria. Esta ciencia comienza con los principios de la humanidad. Las personas en este tiempo comenzaron a ver la necesidad de transmitir sus conocimientos de generación en generación. Así fueron pasando conocimientos naturales y sociales. Poco a poco fueron mejorando esos conocimientos y métodos. Para este tiempo teníamos 5 tipos de educación. Comenzamos con la educación tradicionalista. Su objetivo principal es la transmisión de costumbres y tradiciones del pasado que van de generación en generación. Seguimos con la educación espontánea, aquella que se recibe de forma natural, va surgiendo del diario vivir, mediante la tradición oral, en cada familia, de abuelos a nietos y de padres a hijos. De ahí tenemos la educación doméstica. Junto a la madre y al padre, los jóvenes van adquiriendo los usos y costumbres, las ideas religiosas, los ritos y la mentalidad propia de la sociedad a la que pertenecen. A continuación tenemos magia. Basaban su cultura en su religión, sus dioses en sus mitos y en todos los elementos que se incluyen en estos. Por último, tenemos global. El sujeto no comprende a enseñanzas del pasado ni predicciones del futuro, comprende a lo que va a utilizarse en el presente. Del año 5000 a.C. al año 2600 a.C. En Mesopotamia se inició la escritura y el cálculo. Llegó a ser reconocida también por sus avances arquitectónicos e invenciones tecnológicas. Poco tiempo después, los pueblos egipcios, chinos, indios, fenicias, hebreos, árabes y romanos siguieron su ejemplo de la escritura. En Mesopotamia, los precursores de la escritura fueron los sumerios. Edad Media, siglos V y XV. La mayoría de la población era analfabeta y no sabían leer ni escribir. Los alumnos de la nobleza tuvieron que pagar sus estudios ya que vivían con mayores comodidades y en ciudades. En cambio, los alumnos con menores recursos elegían a los que consideraban que tenían más actitudes para formar parte de la iglesia, ya que sus estudios eran gratis y les proporcionaban ropa y comida. A estas asistían personas mayores e instruidas que querían seguir ampliando sus conocimientos. Esta edad está orientada fundamentalmente a los varones, aunque no estaba prohibida directamente a las mujeres. Se buscaba la perfección del individuo. Esta era impartida a partir de la Biblia. Sus sistemas educativos impartidos en esta época fueron la educación monástica, la catedrática o episcopal, y debido a esta surge la universidad. Escuela monástica. Educación de clero para la formación de sacerdotes y monjes, pero también reyes como civiles tenían la necesidad de estudiar, pero sin voto religioso. Dado a esto, se creó la escuela episcopal o catedrática, en las que podían estudiar laicos y también cleros o sacerdotes. Gracias a la llegada de la imprenta, se crean las bibliotecas y empiezan con la traducción de manuscritos en latín y griego. El precursor Casidioro, monje benedicto, representante de la cultura medieval, tuvo una gran influencia en la educación monástica. Escribió la obra Las instituciones literarias, divinas y humanas, que trata de las artes liberales. Edad moderna. Frutos de los cambios religiosos y filosóficos. La educación deja de estar monopolizada por la Iglesia y se centra en el hombre, buscando una educación que permita la libertad de pensamiento y la reflexión frente a la aceptación de las creencias que dominaba la educación anterior. La idea de una educación pública y gratuita va ganando importancia. El estudio de la religión sigue teniendo importancia, pero ya desde una perspectiva distinta. Además, se incluyen nuevas materias que permiten un mayor conocimiento en varias áreas, aprendiendo letras, ciencias y artes. Las mujeres empiezan a poder recibir educación, aunque no se aceptaban fácilmente las clases mixtas, y los centros educativos para niñas eran pocos. Ese hecho llevó a que las mujeres se quedasen sin colegio y su educación se realizara en casa de forma autodidacta. Podemos encontrar a varios precursores, como lo son Platón, Aristóteles, Quintiliano y Comenio. Entre los aportes de Platón, este propone que la educación permite al hombre superar el sentido común, es decir, transitar de la realidad sensible a la realidad inteligible. Dicho de otro modo, para Platón, el verdadero conocimiento versa sobre lo inteligible y no sobre lo sensible. Aristóteles
Formula la teoría de generación espontánea, el principio de no contradicción, las nociones de categoría, sustancia, acto, potencia, etc. Él pensaba y llevaba a cabo sus clases de modo que las impartía a través de jardines y zonas comunes. Quintiliano defiende el método de que el estudio debe ser dado por medio de la lectura y con los comentarios de textos de oradores e historiadores. También aconseja los ejercicios de memorización y de declamación. Juan Amos Comenius fue el fundador de la pedagogía moderna. Plantea como teoría didáctica trascender en la formación de futuros maestros y principalmente aportó ideas educativas basándose en 3 fundamentos, los cuales eran entender, retener y practicar. Y por último, tenemos algunos puntos importantes, como que en la edad moderna, gracias a la situación económica y social, se abren muchas escuelas, las cuales se dividían en instituciones y éstas seguían una pauta distinta dependiendo de sus criterios. La enseñanza primaria se realizaba en cualquier lugar y se dividía por sexos, y dependiendo de las normas educativas se les enseñaba algunos temas y otros no. También aparecen las escuelas de oficio y la enseñanza secundaria se impartía en las escuelas de gramática, que tenían el apoyo del Estado y de la Iglesia. La edad contemporánea se da entre los siglos XIX y XX. En la edad contemporánea, la pedagogía está influenciada por los aspectos sociales y los procesos industrializados y la globalización. En esta época, al maestro se lo consideraba como un guía en el proceso de enseñanza y aprendizaje del individuo, y al individuo se lo consideraba como el desarrollo de motivación para ser parte activa del proceso de aprendizaje, el cual sería único en su manera de pensar, razonar y aprender. Entre los principales precursores tenemos a Jean Piaget. Él creó 4 etapas que son etapa sensomotora, preoperatoria, operacional concreta y operacional formal, las cuales dicen que los niños aprenden y desarrollan su conocimiento desde temprana edad, desde el nacimiento hasta los 15 años. Johann Heinrich Pestalozzi. Él nos dice que la pedagogía ve al niño de una manera diferente, lo sitúa en una verdadera relación con la naturaleza y la cultura. María Montessori. Ella creía que la escuela era la que tenía que adaptarse a los pequeños y no al revés. Sus premisas principales son la autonomía del niño, su independencia y el aprendizaje en libertad.